Miren, en Fear and Hunger hay bastantes protagonistas que no me van a dejar mentir, tienen una moral bastante debatible. Creo que el único bueno sería Ragbalder y todos los demás se manejan en las escalas de grises, excepto Darcy, esa tipa sí está mal de la cabeza. Pero del que vamos a hablar hoy es de Cahara, el cazarrecompensas básicamente. Este es uno de los personajes más queridos de todo el juego, justamente porque lo está haciendo por necesidad, pero en mi experiencia jugando Fear and Hunger, digamos que no me puede caer bien este personaje, porque simplemente me robó. Y vuelvo a decirlo, ¿qué persona buena roba en las mazmorras del miedo y el hambre? Donde cualquier descuido te manda directamente al reino de las sombras. Pero antes de todo esto tengo que aclarar que muchos expertos no me han dicho si el final de Cahara ese es canónico, aunque aquí lo vamos a tomar como canónico. Miren, aunque Cahara fuera cualquier persona, digamos, no tan buena, ¿se acuerdan que acompañó a la niña pues básicamente a transformarse en el dios del miedo y el hambre? Y así trayendo otra época para la humanidad. Bueno, también ayudó el Kaiser, que básicamente Legaren transformado en el Rey Amarillo, pero cosas más, cosas menos, ustedes me entienden. Aquí quiero que piensen algo. Cahara, digamos que quería liberar a su novia con el dinero que juntara de las mazmorras del miedo y el hambre, así mostrándonos que por lo menos tenía una causa justa. Que él haga cosas moralmente pues reprobables es otra cosa, y aquí quería llegar. Cahara, digamos que por las circunstancias de su vida pues se tuvo que hacer un sobreviviente, una persona que hace lo que tenga que hacer pues para seguir vivo, algo que debería ser muy común en las mazmorras del miedo y el hambre. Por eso no lo estamos juzgando, no estoy diciendo que su actitud no sea ilógica, simplemente que no es una buena persona. Pero lo curioso de todo esto es que acompañó a esa niña hasta el final y técnicamente pues nunca la dejó. Por lo menos el Cahara canon no es tan manco como yo, que pues ¿qué quieren que les diga? Se fue al reino de las sombras esa niña como a la mitad del juego. Pero lo importante aquí es que si tomamos en cuenta la palabra sobreviviente, pues no debió de hacer esto, mostrándonos que sí había un ápice de moralidad en él, justamente la misma moralidad que quiso hacer que salvara a su novia, algo que no nos debería ser muy extraño. Y antes que empiecen que es el héroe de una historia mal contada, no, ese es Ragbalder. Pero Cahara pues es una persona común, porque les puedo asegurar que el 90% de todos los que están oyendo este video hicieran lo mismo, porque es lo más lógico de hacer. Técnicamente esas mazmorras es como estar en la naturaleza misma, y Cahara pues actuó como un animal salvaje, algo que uno pensaría que fuera Ragbalder, pero no, todos los demás fueron los amorales. Pero me entienden, ¿verdad? Si vamos a hablar de malas personas, técnicamente son Darcy y Legar, porque Enki simplemente es alguien amoral y Cahara pues es alguien, pues ¿cómo quieren que les diga? Realista, por lo menos en la situación que le tocó vivir. El problema es que siempre lo estamos comparando con Ragbalder, que tuvo una historia digamos que peor, y aún así este tipo es bueno, mostrándonos que a veces el problema no es dónde naces, sino que eres tú. Y también quiero que tomen en cuenta algo, el mismo Cahara decía que las mazmorras lo estaban afectando, así que el final que le vimos tener, básicamente acompañando a la niña, pues puede que fue la única forma de encontrar paz, porque incluso en los finales donde él sale de la mazmorra, él nunca pues es libre de lo que vivió ahí, mostrándonos que la mente de Cahara pues no era tan fuerte, por lo menos no como la de Ragbalder. Este tipo se volvió el Valhensing de Fear and Hunger, pero Cahara, vuelvo a decirlo, era un humano normal. Y les estoy explicando esto porque a veces deshumanizamos los protagonistas de este juego, y humanos son lo que más son. Y miren, no estoy diciendo que Cahara fuera un villano, ni nada parecido. De hecho, parte de su historia nos da una gran explicación de por qué él es así. Incluso sus padres lo abandonan desde muy pequeño. Esto lo orilló justamente a ser carterista, y después de ser carterista, pues se hizo mercenario. Y eso que él intentó ser comerciante, pero eso no le era suficiente, porque él tenía técnicamente el alma infinita, algo que nos explicarán los expertos en Fear and Hunger. Pero
Pero esto lo hacía nunca estar pues satisfecho, hasta que conoció a Celeste, una mujer que digamos que se dedicaba a la profesión más antigua del ser humano, ¿ustedes me entienden? De hecho, por querer comprar la libertad de ella, por eso se embarcó para salvar a Legar, por la recompensa que daban por él, algo que fue la peor equivocación de toda su vida, porque como ya les había dicho antes, pues Kahara fue quien llevó a la niña a ascender, y canónicamente pues no salió de ahí, mostrándonos evidentemente, y como ya deberíamos de pensar, que la vida de Kahara pues nunca fue justa, y él también pues nunca tuvo suficiente, y nunca pudo ser feliz, por más que reiniciara su vida una y otra vez, porque eso se supone que él hacía, dejaba todo lo malo que él había hecho y volvía a empezar en otra parte. ¿Cómo creen que terminó en Rondón él? Y ahí también, pues digamos que sus actos no fueron buenos. Lo curioso de todo esto es que Kahara siempre quiso cambiar. Nos lo mostró con la niña y con Celeste, pero irónicamente el mundo nunca lo dejó ser bueno, porque si se dan cuenta, si hubiera seguido teniendo la misma actitud con la que había crecido, pues hubiera tenido una vida normal, pero él tampoco nunca quiso una vida normal, aunque creo que no sabía que hay vidas peores que las normales, y a veces la búsqueda de ser el protagonista de una historia pues está llena de sacrificios, algo que Kahara ejemplificó totalmente en Fear and Hunger, mostrándonos que no solo era un personaje humano, sino que junto con Darcy es uno de los personajes mejor escritos de toda la obra, porque nos muestran que incluso en la oscuridad inmunda pues pueden salir actos buenos desinteresados, aunque estos estén siendo controlados por alguien más, algo que vimos pues con Nilvan, y cómo todo esto fue un plan de ella, e indirectamente de los dioses antiguos. Si se saben el lore, saben de lo que estoy hablando. ¿Saben qué es lo chistoso? Que Kahara pues sí tuvo una vida extraordinaria, y el resultado de su vida en realidad sí cambió al mundo. De hecho, sacó a la humanidad del estancamiento de la Edad Media, impulsado directamente por el dios del miedo y el hambre. Y todo esto no hubiera pasado sin Kahara, alguien que incluso los nuevos dioses recordaron. Bueno, ya es algo, ¿no? Hizo un acto bueno sin ser recordado, opacado directamente porque quiso ayudar. Vaya que la vida es injusta a veces. Y una nueva parte de los videos. Pregúntale a los expertos de Fear and Hunger cuál es el final canon de Kahara, porque entre más leo comentarios me doy cuenta que nadie sabe realmente cuál fue. De hecho, lo único que sabemos es que al parecer él fue quien acompañó a la niña, aunque no está confirmado nada de eso, porque el hecho que Enki y Rasbalder fueran los únicos que sobrevivieron no significa que Kahara fue, o por lo menos yo no he visto dónde dice eso. Una pregunta para los expertos de Fear and Hunger, para los verdaderos expertos, que vaya, me he dado cuenta que sí hay. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que Kahara tuvo lo que se merecía, o las circunstancias de su vida lo orillaron a terminar así? ¿Ustedes qué opinan? Lo leo.